Misión Cristiana Hijos de Luz presenta la palabra que da vida. Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas. ¿Cuántos están gozosos? ¿Cuántos estamos gozosos? Que es la palabra correcta. Qué bendición, hermanos. Es que en Cristo Jesús hay victoria. Siempre vamos a estar en victoria, no importan los acontecimientos que estén ocurriendo en nuestra vida, hermanos. Pero hay victoria. ¿Por qué? Porque Cristo es el que pelea nuestras batallas por nosotros. Así es de que no importa lo que suceda, y yo creo que el único ser humano, digámoslo así, que puede morir con gozo en su cara es el Hijo de Dios. Porque sabe que la verdadera vida inicia un instante después de la muerte corporal. Así es de que, ¿cómo nos preocupamos muchas veces por este cuerpo de pecado, verdad? Y la verdad es que cuando nosotros morimos, se termina no solo el cuerpo, sino el pecado que mora en nosotros. Porque, ¿cómo vamos a seguir pecando si este cuerpo ya muere? Y esa es la gran bendición. Y allí es donde se completa la promesa de Dios, porque nosotros nuestra salvación está en promesa. Pero Él ya la ve como un hecho, porque para Él lo que hace las cosas, ve las cosas que no son como si ya fuesen. Y si no dijese: a los que antes llamó, a estos predestinó, y a los que predestinó, a estos justificó, a los que justificó, a estos santificó, a los que santificó, a estos, ¿qué dice? Glorificó. ¿Y qué significa? Glorificó. ¿En qué tiempo está ese verbo? En pasado. Significa que a usted y a mí, Él ya nos ve glorificados. Los únicos que tienen duda de su glorificación es el mismo cristiano muchas veces. Así es de que hay victoria, hermanos. Hay victoria porque Cristo está en nosotros. Vamos a esta noche a entrar en un momento de comunión con Dios. La oración es nada más que eso, hermano. A una persona familiar, por cierto, me decía: hermano, somos hermanos en carne, ella es mi hermana, y me decía: yo no sé cómo pedirle a Dios, yo no sé cómo orar. Estoy pasando una dificultad grave y no sé cómo orar, no sé cómo pedirle a Dios. ¿Y qué es orar, hermano? Es que desde allí nosotros como cristianos hay cosas tan simples y sencillas que deberían de estar claras en nuestra vida. Entonces, ¿qué es orar? Es hablar con Dios, así como nosotros hablamos con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestra esposa. Así es la oración. Sincerarse con Dios. Él conoce nuestras vidas, Él conoce nuestros pensamientos, conoce nuestras necesidades, pero Él necesita escuchar el clamor de sus hijos. Entonces, y eso es tan lindo, hermanos. Por eso esta noche vamos a entrar en un momento de oración antes de iniciar la prédica. Un momento de oración, un momento de intimidad con nuestro Dios. Un momento muy hermoso, muy sublime. Es que eso es la oración. Eso es, mire, muchas veces en el bautismo del Espíritu Santo voy a tocar un tema muy delicado, pero la verdad es que nosotros creemos que la única manifestación para que el hombre, para que el Hijo de Dios sea lleno del Espíritu Santo, sea bautizado con el Espíritu Santo, es el hablar en lenguas. Esto puede tomarlo como un pensamiento de hombre porque es real. Pero si usted llega a la conclusión, tal vez me entienda. ¿Qué es el ser lleno del Espíritu Santo? El ser bautizado. Bautizado es ser sumergido. Ser lleno, completamente inundado por el Espíritu de Dios. Es cierto, la única manifestación tangible del bautismo del Espíritu Santo es el hablar en lenguas, pero no dice la Biblia que sea la única manifestación, es una manifestación tangible. No dice la única. Y quizás hable por mi propia experiencia, pero póngase a pensar a usted en Ana. Póngase a pensar en Ana. ¿Quién es Ana? ¿Alguien me recuerda? ¿La madre de quién?
de Samuel. Esa mujer estaba llena del Espíritu Santo, no. Aunque estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿estaba llena del Espíritu Santo? No. Claro que estaba llena, inundada del Espíritu Santo, poseída por el Espíritu Santo. Habló en lengua sana. Fue bautizado en el Espíritu Santo Jesucristo. Mateo 3:16 dice que descendió en forma de paloma el Espíritu Santo. Aparte que fue bautizado en agua, fue bautizado en el Espíritu Santo. Y no se habla que Cristo que hubiese hablado en lenguas en ese momento. Por eso, permítame esta locura, mi amado hermano y hermana. Tal vez diga no es bíblico, pero no es antibíblico. Muchas veces se siente el mover, la presencia, la llenura, esa presencia moverse dentro de cada una de las células de nuestro cuerpo. Sentimos el mover del Espíritu Santo, sentimos algo sobrenatural, sentimos que nuestro cuerpo se eleva, sentimos que nuestro cuerpo hasta levita si es posible. Hay un lloro, hay un gemir. Lo único que no puede suceder cuando usted está siendo lleno del Espíritu Santo es que siga igual, que no haya una evidencia sobrenatural, que no haya un gemir, que no haya una lágrima, que no haya una exaltación en usted. Pero yo siento que el Espíritu de Dios está aquí esta noche. Yo siento que Él está llenando tu vida, mi hermano y mi hermana. Tenemos que ser agradecidos con Dios por la vida, por lo que hemos recibido, por su amor. Porque si en nosotros hay amor, es porque Él nos amó primero. Porque Él depositó de su amor a través de su Espíritu Santo en nuestros corazones. Sería imposible que el ser humano pueda amar sin la participación del Espíritu de Dios. Por eso estamos aquí. Cuando venimos a la iglesia no venimos a pasar el tiempo, venimos a buscar de la presencia de Dios. Venimos a hablar con nuestro Dios, a buscar una intimidad con Él, a sentir el mover de su Espíritu en nosotros, a mostrar nuestra gratitud, a darle gracias por cada una de las bendiciones recibidas día con día, de sus misericordias que son nuevas, no mañana a mañana, sino instante a instante, mi amado hermano. Yo no sé si usted está agradecido con Dios, pero si usted está agradecido con Dios, hay muchas razones para expresárselo y decirle: Señor, te amo, Señor, te amo, Señor, te amo, por todo lo que has hecho en mi vida, por todo lo que estás haciendo y seguirás haciendo, porque me rescataste de las tinieblas a la luz admirable de tu Hijo amado. Gracias, Señor. Yo estoy agradecido contigo, Señor, porque sin merecerlo, bendito Rey, tú pusiste los ojos en mí. Dígale al Señor esta noche: porque sin merecerlo, sin tener nada bueno en mí, tú te fijaste, tú me tomaste de esa masa corrompida y me diste vida cuando estaba muerto en delitos y pecados, Señor. No es necesario, amado hermano y hermana, que haya un infierno que se nos atormente y que se nos diga y que se nos ponga en miedo muchas veces y que se nos diga que vamos para el infierno. No es necesario, es simplemente ver la obra de Jesús hecha en la cruz, es simplemente ver el sacrificio que Él hizo por nosotros, es simplemente ver que ahí donde estaba Él colgado, si lo podemos ver, imaginarlo en esa cruz, derramando su sangre, con su costado traspasado, con su cuerpo lacerado por el látigo, humillado a lo sumo por nosotros, es suficiente para entender el gran amor de Dios y para estar agradecido con Él y para buscarle y para adorarle y para hacer su voluntad y para tratar de agradarle con nuestra manera de vivir. Es suficiente, mi amado hermano. No es necesario, no sería necesario que se nos hable de un infierno.
solo es de ver el amor de Dios. No es únicamente conocer al Cristo de esta palabra, únicamente es plasmada en este libro sagrado que es la Biblia. Estas historias que están aquí, sino saber quién es Cristo verdaderamente, saber si Él ya se nos reveló, saber si ya tuvimos intimidad con Él, saber si hay una relación directa con Él, saber si yo puedo platicar con Él, saber si hay quebranto en mi corazón cuando yo vengo a Él. Es triste, mi amado hermano, como hijos de Dios, yo no sé si usted ha pasado momentos de sequía espiritual, pero eso es lo más duro que a un cristiano le puede pasar. Cuando usted ya probó, cuando usted ya sintió la presencia de Dios, cuando usted sintió que Él vive en usted, que Él se mueve en usted, entonces es triste saber que su vida está seca, que usted le busca y usted no siente el mover del Espíritu de Dios en su vida. Usted no siente que Él viene a usted. Eso es lo más triste que puede haber en el cristiano. Y hay momentos de sequedad en la vida del cristiano, que aunque usted le busque muchas veces Él no viene, pero es algo lindo cuando no hace falta mucho para que el quebranto venga a nuestras vidas y que podamos sentir esa intimidad, ese hablar con Él, su presencia, esa llenura del Espíritu Santo moverse en nosotros. Tenemos que ser agradecidos, mi amado hermano y hermana, saber que Él nos ha regalado algo muy valioso llamado salvación. Saber que eso es por gracia. Saber que nosotros no podemos hacer absolutamente nada para obtenerla, y menos para guardarla. Así es que, qué gratitud para con Dios. Yo estoy maravillado, a pesar de mi condición de salud. Yo estoy agradecido con Dios porque Él me ha tomado en sus brazos, mi amado hermano, así como a usted también. Hay una alabanza muy linda. Tal vez voy a tener la osadía de tratar de interpretar con dificultades, que sea una estrofa. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. ¿Qué dice después? No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. ¿Para qué? Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Digámosle una vez más. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Y después que dice, en la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste. ¿Y qué más dice? Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. ¿Para qué? Para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Una vez más, gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Te damos esta noche, Señor.
Gracias, bendito Rey, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, porque nos has tomado en tus brazos, Señor, para darnos salvación, bendito Rey. A ti la gloria y la honra, mi Señor. Ahora sí vamos a leer, mis amados hermanos, un poquito. Gracias, mi hermano. Vamos a continuar. Hoy nos vamos a quizás apartar un poquito del tema que traíamos, quedó pendiente, voy a terminarlo, pero quiero esta noche continuar con un tema que teníamos iniciado y se llama la salvación. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, vamos a leer del capítulo 10, verso 22 al 30. Cuando lo tenga me da un fuerte amén. Gloria a Dios. Verso 22 al 30 dijimos. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Hasta ahí lo dejamos, mis amados hermanos. Pueden sentarse y oramos. Vamos a aprovechar los minutos que nos quedan para hablar de un tema. Fíjese que este es uno de los temas que toda la Biblia, hermanos, toda la Biblia presenta temas contradictorios. Pero este tema de la salvación es un tema que siempre ha habido contradicción y hay dos posiciones teológicas. Una de ellas es que la salvación se pierde y la otra de ellas es que la salvación no se pierde. Y es preocupante, hermano, ya va a hablar lo mismo el hermano de la salvación, ya nos tiene aburridos. Podría ser, y con toda razón, ustedes tienen la libertad de juzgar desde abajo al predicador. Pero, ¿por qué me preocupa a mí este tema, hermanos? Porque el pueblo de Dios tiene que tener una convicción clara a qué doctrina pertenece. Aquellos que creen que la salvación no se pierde, se les llama calvinistas. Hay diferentes tipos de calvinismos: hipercalvinismo, el calvinismo comúnmente dicho, y quizás son los que más se mencionan. Y aquellos que creen que la salvación se pierde, se le llama, ¿alguien lo conoce? Yo sé que hay muchos que lo conocen aquí. Quisiera escuchar participación del pueblo. ¿Cómo se le llama? Arminianos. ¿Por qué se le llama arminianos? Porque es una doctrina que tiene su inicio a través de un teólogo llamado Jacobus
Arminio, allá por el año 1610 él muere y de ahí es donde se empieza a difundir él era antes calvinista, esta doctrina. Hermano, mire, pero qué aburrido, si es que ese es el problema. Que la iglesia muchas veces nos gusta que se nos grite, que se nos venga, pero muchas veces no nos gusta aprender. Y en el caso que sea necesario, como dice Pedro, capítulo 3, verso 16, que cuando se nos pida razón de nuestra fe, ¿qué tenemos que hacer? Presentar defensa con reverencia y con humildad. Tenemos que presentar defensa, hermanos. ¿Y usted qué cree? Le dicen, como por ejemplo, le hacen una pregunta a usted, ¿qué cree usted? ¿La salvación se pierde o no se pierde? ¿Qué contestaría usted? ¿Y a dónde se congregan, hijos de luz? ¿Y qué le han enseñado? ¿Se pierde o no se pierde? ¿Cómo va a presentar defensa? Es necesario que conozcamos. Ahora yo quiero hacer una pregunta. Y conteste sin temor porque todos aprendemos. Si yo fuera una persona que estoy tratando de averiguar de ustedes y les digo, hermanas, ¿creen ustedes que se pierde o no se pierde la salvación y por qué? Una respuesta únicamente a las hermanas, cualquiera. ¿Se pierde o no se pierde, hermanas? Se pone difícil, ¿verdad? Y es una doctrina que deberíamos de conocer, ¿sí o no? Hermanos, aquí hay más teólogos, aunque yo sé que las hermanitas teólogas, porque son un poquito humildes, se quedan calladas, pero dentro de los teólogos varones, ¿se pierde o no se pierde la salvación? ¿Qué se les ha enseñado aquí en nuestra iglesia? ¿Que se pierde? No se pierde. ¿Por qué no se pierde? Porque fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Bueno, como no quieren tener libertad en contestar, me voy a tomar la osadía, no se preocupe. Ya saben por dónde va la pregunta, ¿va? Hermano Steven, ¿qué dice? No se pierde. ¿Por qué, siervo? Por la predestinación, primera razón. Pero le vendría a decir el arminiano, mire, la predestinación le va a decir, él predestinó de acuerdo a su presencia. Ese es su argumento, con lo que le van a debatir. Él ya sabía que usted en un momento iba a creer y le iba a aceptar como Salvador, por lo tanto, por eso lo escogió a usted. Esa es la predestinación. Pero usted tiene que tener alma como defenderse también, ¿sí o no? Otra razón por la que usted cree que no se pierde la salvación. Hay múltiples versículos, y ese es el objetivo, hermano, que aprendamos. ¿Y sabe por qué le digo yo esto? Estuve en una iglesia, tuve hermanos que tenían 18, 20 años y no estaban seguros si se perdía o no se perdía la salvación. Siempre tenían duda. Un maestro en el instituto, escuche, un maestro dando clases de teología y no sabía si se perdía la salvación o no. Tenía sus dudas. Por eso nosotros, cuando hay alguna duda, lo primero que tenemos que hacer es ir a la Biblia, tratar de indagar, tratar de pedirle al Espíritu de Dios que nos guíe y que a través de la Biblia nosotros podamos obtener las armas de nuestra milicia. Porque nuestras armas, dice la Biblia, no son carnales, sino poderosas en Dios, ¿verdad? Así es de que, por eso me preocupa, hermanos. Tal vez parezca repetitivo el tema, pero hay tantas evidencias. Cuando yo he platicado con arminianos, terminan ofendiéndome o calientes conmigo.
aquí lo que hemos leído es para buen entendedor pocas palabras, hermano. Todos los versículos que hemos leído son suficientes. Y si usted se acuerda, la vez anterior predicamos sobre la salvación, los alcances. Parece que algo así se llamaba el tema de la gracia. La gracia es tan amplia y tan profunda, hermano, que muchas veces a la gente le cuesta entenderlo y rechaza la gracia de Dios. Y mencionaba, íbamos a Gálatas capítulo 5 también, ¿verdad? De verso 1 al 4. Los que por la ley justificáis de la gracia habéis caído, dice, va. Entonces es necesario que entendamos esto, hermanos, y que podamos entender y presentar defensa de nuestra fe cuando se nos pida razón de ella. Por eso me preocupa. Yo quisiera que el pueblo de Dios tuviera una idea clara a qué doctrina pertenece. Quisiera que cuando se nos pregunte sin titubear dijéramos, hermano, si eso es lo que se nos enseña, y si se le está enseñando lo contrario, le han enseñado que se pierde, también tenga un argumento, ¿va? Porque si usted va a presentar, presente argumentos. Pero yo siempre he dicho, yo en lo particular, yo no he encontrado versículo bíblico en donde dé la apariencia que está diciendo que la salvación se puede perder y que no sea refutable. Todo versículo bíblico que da la apariencia que está hablando de la pérdida de la salvación siempre es refutable y siempre se puede comprobar bíblicamente que no está hablando que la salvación no se pierda, que la salvación se pierda, perdón, sino que no se pierde. Para poder determinar y decir que la salvación se puede perder, teníamos que hacer desaparecer de la palabra de Dios el libro de Efesios, principalmente el capítulo 1, en donde habla de la predestinación, verso 3 hasta el 11, 12 hasta el 13, donde habla de las arras del Espíritu Santo. Teníamos que quitarlo porque ¿cómo van a poder defender eso? Teníamos que hacer desaparecer Juan capítulo 6. Teníamos que hacer desaparecer Juan capítulo 10. Tendríamos que hacer desaparecer el libro de los Romanos, la carta a los Romanos. Tendríamos que hacer desaparecer la carta a los Gálatas. Tendríamos que hacer desaparecer la carta de Juan, perdón, la carta de Juan. Primera de Juan capítulo 1, verso 3 al 5, son bien específicos. Tendríamos que quitar muchas porciones de la Biblia, tendríamos que mutilar nuestra Biblia y hacerla similar a los testigos de Jehová para poder decir que la salvación se pierde. Y hay un problema, que a nosotros siempre se nos ha enseñado que para obtener algo tenemos que ganarlo y tenemos que esforzarnos, y a eso se le llama meritocracia. Usted dice, mire qué bonito este carro, viera cómo me ha costado, me he esforzado, hermano, si le he trabajado duro, ¿va? Y si Dios se lo ha dado, si Dios le dio su trabajo. Cualquier cosa material necesita un esfuerzo corporal, pero cualquier cosa espiritual solo Dios se lo puede regalar, solo Dios se lo puede dar. La salvación no depende del hombre. La salvación, ¿cómo dijo alguien allí? Amén, dijo. Es que así es, mi amado hermano. La salvación no depende del hombre. Nada podemos hacer nosotros para salvarnos a nosotros mismos. Porque la salvación es a través de la justificación en Cristo Jesús. A través de la muerte nosotros hemos sido justificados, hemos sido redimidos de pecado. Entonces, ¿será que el hombre puede redimirse de pecado a sí mismo? ¿Podrá el hombre decir, me he limpiado de pecado? Limpio estoy de pecado, dice Proverbios, creo, capítulo 20, verso 7 o 9, me parece.
No puede el hombre. Es necesario la justificación. Y donde dice, hermano, ¿alguien se acuerda de ese versículo? Romanos capítulo 5, verso 1, ¿qué dice? Justificados pues. Continúe. Tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe, tenemos, por la fe de Cristo, por la fe en Cristo, hermano. Él vino a hacer propiciación de nuestros pecados. ¿Y qué fe tenemos que creer? Que tenemos que tener en Cristo. Que Él vino, que Él fue enviado por el Padre a morir en la cruz por nuestros pecados. A tomar nuestro lugar en esa cruz. Ese lugar de maldición, porque la palabra de Dios dice que maldito todo aquel que cuelga de un madero. Y allí en esa cruz usted y yo deberíamos haber estado colgados. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos con Dios entonces? Si Él tomó nuestro lugar allí. Eso es lo que tenemos que creer. Simplemente que Él murió por nuestros pecados. Que fue sepultado. Y que nosotros, dice Romanos capítulo 6, que los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte. Usted y yo, el Padre nos ve justificados a través de la obra de Cristo, no a través de nuestra propia justicia. Si nosotros aceptamos y creemos de corazón que hemos sido crucificados juntamente con Él, nosotros obtenemos la justicia de Dios a través de su Hijo, a través de la muerte de Cristo, justificados por Él. Si nosotros creemos eso de todo corazón, entonces eso es la fe de Cristo o la fe en Cristo. Nosotros no podemos ser salvos ni justificados por nosotros mismos. Vamos a entrar ya en materia por cuestión de tiempo. Leímos Juan. Vamos a leer el verso 9 del capítulo 10. Y vea que dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Hasta ahí. Él es la puerta. En alguna ocasión predicamos sobre la puerta estrecha y la puerta ancha. ¿Va? La única puerta, el único camino a la salvación se llama Jesús de Nazaret. No hay ningún otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, mi amado hermano. Y si usted encuentra otra forma de ser salvo, dígamela. Pero no hay. Se llama Jesús de Nazaret. Es el nombre sobre todo nombre, mi amado hermano. Es la puerta, es el camino, es la verdad y Él es la vida. Y nadie llega al Padre sino por Cristo. Es que la palabra de Dios es clara. Nadie va al Padre, es un círculo que se cierra. ¿Y dónde dice eso? San Juan 14, 6. Y San Juan 6, 44 y 65 dice, para cerrar el círculo: ¿por qué murmuráis entre vosotros? ¿Acaso no os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere? En otras palabras, esa es nuestra seguridad. Si el Padre nos ha llevado al Hijo, hay plena seguridad del que Él nos va a guardar. Él nos va a sostener, no a nosotros mismos. Y allí puede leerlo, eso lo leímos la vez pasada en Juan capítulo 6, versos, desde el 35 leímos la vez pasada, pero puede leer desde el 37. Todo lo que el Padre me da a mí viene, y lo que a mí viene yo no lo echo fuera. Yo he venido a hacer la voluntad del Padre que me envió, no he venido a hacer mi voluntad. Y la voluntad del Padre que me envió es que todo lo que Él me da, yo no pierda nada.
y lo resucite en el día posterior. Mire, es que no leemos Biblia, hermano, por eso es que no estamos seguros de nuestra salvación. Es que en la Biblia no hay manera de perderse. Cuando yo leo las promesas de la Biblia, esas me dan la plena seguridad de que yo no puedo perderme. Romanos capítulo 8, verso 1 al 4, ¿qué dice? Porque antes acaba de decir en el verso 25, el 24, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? El 7, 24 y 25. Pero gracias doy a Dios por su Hijo. Eso es para los que están, voy a parafrasear porque no me acuerdo específicamente, dice, eso es para los que están en la carne, pero para los que están en Cristo, ninguna condenación hay. Y ninguna es ninguna, hermanos. Si ya Romanos capítulo 1 me está diciendo que para los que estamos, cuando usted recibe a Cristo, ¿qué sucede? Usted ya está en Cristo. Usted es propiedad de Cristo. Usted es de Cristo. Y si yo estoy en Cristo, ¿y qué dice ahí la palabra? Ninguna condenación hay. El cristiano es el único que cree que se puede perder. Y ya la palabra de Dios le dice, si tú estás en mí, si tú me recibiste genuinamente, si tú te arrepentiste, si mi espíritu mora en ti, porque 8:5 de Romanos dice claramente, del 5 al 9 exactamente, que los que andan según la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que andan según el espíritu en las cosas del espíritu. Pero vosotros ya no andáis según la carne, sino según el espíritu. Si es que el espíritu de Dios mora en vosotros, y si el espíritu de Cristo no está en vosotros, entonces no soy de él, dice. Es que la Biblia es clara, hermanos. Entonces nosotros tenemos la plena seguridad en la palabra de Dios que Él es el que nos sostiene. Entonces, ahí se cierra el círculo. Él nos lleva al Hijo, el Padre nos lleva al Hijo, Él nos guarda y nos sostiene, y nos entrega al Padre después. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. 6:44 de Juan. 14:6 de Juan dice que Él es el camino, Cristo, que Él es la verdad y que Él es la vida, y que nadie puede venir al Padre si no es por Él. Vea cómo se cierra el círculo. El Padre lo lleva al Hijo y el Hijo lo lleva al Padre, y ahí se termina el círculo. Ahí se termina el plan de Dios que está para nuestras vidas. Y el plan de Dios en Romanos 8:30 dice que el propósito de Dios es que lleguemos a ser a la semejanza de su Hijo amado. ¿Y será que Dios es incapaz de alcanzar sus propósitos? Claro que sí, los va a alcanzar. Y ese es el propósito de Dios, que cada uno de nosotros lleguemos a ser como su Hijo, que alcancemos la estatura de ese varón perfecto. Leyendo porque lo más delicioso falta. Vamos al 22. Quiero ver el tiempo porque necesito terminar antes, unos 5 minutos antes. Verso 22 de Juan capítulo 10. Celébrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Celebrase, dice, no celébrase, celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, y era invierno en esa época. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Póngale atención del 24 en adelante. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. ¿Y será que eso es lo que pretendían los judíos, los escribas y fariseos tal vez? Que Él les dijera que Él era el Cristo, si ya les había dicho en múltiples ocasiones. Pero ellos no querían creer. Le volvían a preguntar porque querían preguntarle. Pero Él ya les había dicho en múltiples ocasiones
Pero aquí ellos le vuelven a interrogar. Dínoslo abiertamente. Y mira la respuesta de Jesús. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Verso 26. Pero vosotros no creéis. ¿Por qué no creían los judíos? Y aquí les da la razón. Porque no soy de mis ovejas, como os he dicho. ¿Y por qué dice como os he dicho? Él ya les acababa del verso 10, del verso 1, del capítulo 10 en adelante, habla de la parábola de redil. Y ya les dice que el que entra por la puerta ese es el dueño de las ovejas, y el que entra por otro lado ese es salteador y ladrón, y el diablo solo vino para robar y destruir, les dice. Entonces, y por eso les está hablando, porque ya les había explicado quién era el dueño de las ovejas. Y por eso les dice, como os he dicho, vosotros no creéis, dice, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. ¿Y qué les había dicho antes? Mis ovejas, si otro viene, que no sea el dueño, sino que es un pastor asalariado, dice, a ese no le obedecen, a ese le tiene miedo y se van. Pero si oyen la voz de su pastor, a él le siguen, porque conocen su voz y a él le siguen. ¿Y usted por qué sigue la voz de Dios? ¿Por qué cuando se le predica a Cristo? ¿Por qué cuando se le predica la palabra de Dios? Mire cómo están de atentos y qué hermoso. Porque saben y conocen a su pastor, pastor de pastores, el príncipe de los pastores, a Jesucristo. Entonces usted conoce la voz de Dios, pero aquel que no conoce la voz de Dios se molesta y no quiere escucharla, le ofende hasta si es posible. Por eso les estaba diciendo. Quizás me adelanté unos versículos, voy a retomar otro versículo anterior y es el verso 11. Y es bien vital este versículo. El verso 11 dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Póngale atención a este versículo porque es muy clave y le da la plena seguridad de su salvación. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Tiene al pastor con sus ovejas. Está Cristo aquí, al centro, rodeado de estas ovejas que estamos acá. Viene Satanás y dice: voy a ver qué ovejitas me llevo de este lado y qué otras ovejitas me llevo de este otro lado. ¿Será que podrá Satanás hurtarle, tomarle, arrebatarle de la mano a Cristo esas ovejas? ¿Dejará él que se las lleve? ¿Dejará que se lleve a mi hermano Ariel? ¿A mi hermana Inés? ¿A mi hermana Antonia? ¿A mi hermano Rolando? ¿A su servidor? ¿Dejará él que me lleve, hermano? Si soy su oveja. Ahora, escuche bien también esto, porque posiblemente, y espero en el Señor, y le suplico al Señor, que no hayan cabritos aquí, porque muchas veces hay cabritos vestidos de piel de oveja, y si hay cabritos sí se los puede llevar, porque no le pertenecen a él, pero no hay cabritos, ¿verdad? Ni cabrita, ¿verdad? Ya se puso difícil la cosa. Pero será, dice él, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por su... Él va a pelear por sus ovejas. Él no va a dejar que Satanás se las arrebate de su mano. ¿Y cómo es posible entonces que alguien venga y me diga que yo puedo perder la salvación? Si no la estoy guardando yo. Si hay alguien que la está guardando por mí, mi amado hermano. Yo le pregunto a usted, ¿puede usted guardar su salvación? ¿Es capaz usted de guardar su salvación? ¿Sí o no?
Dígamelo como usted lo cree y lo piensa. ¿Puede usted guardar su salvación, mi amada hermana? Es difícil la pregunta. Pasemos aquí a los caballeros, entonces a los hermanos. ¿Pueden ustedes guardar su salvación? ¿Podemos guardar nuestra salvación? Hágame usted la pregunta a mí. Hágame usted la pregunta a mí, hermana. La que yo le estoy diciendo a usted. Si no me la quiere hacer, yo me la voy a hacer a mí mismo. ¿Puedo yo guardar mi salvación? No, hermano. Yo le aseguro que si Dios me hubiera dejado ese trabajo de guardar mi salvación, cantidad de veces la hubiera perdido ya. Con un mal pensamiento, con una mirada. Recuérdese que en la calle se encuentran muchas tentaciones, y para el hombre la tentación más grande es la mujer y la vestimenta de la mujer. Por eso yo en lo particular, y perdónenme si soy demasiado legalista, se podría pensar que hablo mucho de la vestimenta, pero la mujer mucho tiene que ver con la tentación, la atracción. No quiere que la cuente, no se ponga provocativa entonces. Entonces, una mirada, hermanos. Dice que es en capítulo 5 de Mateo que con solo ver a la mujer con malicia, ¿qué pasa? Ya hemos adulterado en nuestro corazón. Pecado. Y Santiago dice que solo con la acepción de personas ya hemos pecado. Y Romanos capítulo 13, versos 8, 9 y 10 dice: porque no adulterarás, no matarás, no cometerás falso testimonio, y todas las sentencias dadas en esta ley, dice, en una sola se resumen, dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y habrás cumplido la ley, y a Dios sobre todas las cosas, y habrás cumplido la ley. Con un solo mandamiento que transgredamos, hemos transgredido la ley. No es necesario que los transgredamos todos. Entonces, ¿será que yo puedo guardar mi salvación? En ninguna manera. Yo no sé si usted le falla, pero yo le fallo a diario al Señor. Y me reconcilio a diario y le pido perdón a diario. Y si usted me dice que no le falla, es mentiroso o mentirosa. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si pecaréis, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo el justo, dice su palabra en 1 Juan capítulo 1, verso 9 en adelante. Es difícil, hermano. Entonces el hombre, yo en lo particular no puedo guardar mi salvación. Hay alguien que la guarda por mí, y gloria a Dios por eso, hermano. Yo no sé si también usted hay alguien que la guarde su salvación, o usted la está guardando todavía. Muchas veces se confunde en 1 Corintios capítulo 10, verso 12, dice: mire que el que crea estar firme, vea y que no caiga. Ya ve, hermano. Va que es un poquito. Entonces, ¿qué dice? Que no caigamos. Entonces depende de nosotros. Lee el otro versículo, porque por eso no entendemos las cosas. ¿Qué dice, hermano Steven, el verso 13? Ahí está, hermano. Él es el que nos sostiene. No nos va a poner pruebas que no podamos. Él nos da la salida a cada tentación. Él nos guarda, mi amado hermano. Es que ese es el problema, que leemos incompleta la Biblia, y por eso muchas veces analizamos mal, le damos discernimientos equivocados a la palabra de Dios. Vamos a adelantarnos un poquito para poder terminar. Entonces decía el verso, regresemos al verso 27, y esto es elemental también, hermano. Verso 27 dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Él ya les había dicho antes: vosotros no me creéis, no me seguís porque no sois de mis ovejas. Pero en el 27 dice igual: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Verso 28, y yo les doy vida eterna. Esta frase es bien importante, hermanos, que dice: yo les doy vida temporal, dice,
Entonces la palabra estaría equivocada, hermanos. Porque diría, yo les doy vida temporal. Porque si en algún momento caéis de la fe, porque si en algún momento se apartaren de mí, entonces van a perder la salvación. Entonces no estaría hablando vida eterna. Y eterno significa una eternidad para siempre. Yo les doy vida eterna, dice. Es que por eso le digo, mire, para el buen entendedor, pocas palabras, con solo estos textos es suficiente, aparte de lo que mencionamos. Y nos faltan cantidades, vamos a entrar a Romanos, vamos a llegar a Gálatas, vamos a llegar a Hebreos, vamos a llegar a... Y todo nos dice en la Biblia lo mismo, hermano. ¿Y por qué nosotros nos rehusamos a recibir la gracia de Dios? Es la pregunta. ¿Sabe por qué? Porque queremos compartir la gloria con Dios. Porque si usted tiene que ver algo en su salvación, entonces es coactor de su propia salvación. Como hay unos dicen, yo hago una parte, Dios hace una parte y yo hago la otra, dice, va. Pero ha escuchado, va. Más que toda la iglesia tradicional, dice, va. Y yo siempre les he dicho, yo siempre menciono este ejemplo porque es clarísimo, hermano. ¿Cuántos árboles de mango? Buenos mangos. Estos árboles de mango dan mango porque son árboles de mango o para ser árbol de mango. Es que ese es un ejemplo sumamente claro. Si no queremos entender con eso, ya no sé cómo podemos entender. ¿Por qué cree que estos árboles dan mangos? Porque son árboles de mango, no para ser árboles de mango. Usted hace buenas obras porque es hija y porque es hijo de Dios, no para ser hijo de Dios. ¿Me entienden, verdad? Si usted es hijo de Dios, va a obrar bien. Va a tratar de agradar a Dios. Porque muchos creen, dicen, no, es que si la salvación no se pierde, entonces es por gusto la predicación, dice, va. Entonces, ¿para qué predicamos? Y si hay predestinación, ¿para qué también predicamos? Dice, va. Y dicen, no, es que el que dice que no se pierde, eso significa que puede hacer lo que quiere y vivir como le dé la gana y mañana se arrepiente y se acabó. No, es que no es así, con Dios no se juega. Por su fruto los conoceréis. ¿Cómo puedo saber si soy hijo de Dios o no soy hijo de Dios? Veamos nuestros frutos. Y si no estamos dando frutos, si yo sigo siendo el mismo arruinado desde que acepté a Cristo, aunque esté parado en este púlpito, hermano, voy para el infierno. Aunque diga que la salvación no se pierde, aunque diga que soy salvo, pero si no hay frutos en mi vida de un hijo de Dios, voy para el infierno. De un árbol de vida, voy para el infierno. Y hay mucho hijo de Dios, entre comillas, que dice que va para el cielo y va para el infierno. Simplemente basta con ver nuestros frutos. Si no estamos viendo frutos en nosotros, preocupémonos, hermanos. Ya cambié mi manera de vivir, mi manera de vestir, mi manera de hablar, mi manera de comportarme con los demás. Ya hay más piedad en mí. Y quedamos en deuda, nos aflige. Yo cuando me hace esas preguntas, me aflijo, hermano. Le digo, Señor, por favor, que dé frutos. Yo quiero tener plena seguridad de que voy para el cielo. Porque puedo estar predicando que la salvación no se pierde, pero mis frutos a lo mejor no estén dando la manifestación que soy hijo de Dios. La palabra, aunque sea bonita, siempre termina topándolo al cerco, como dicen, ¿verdad? Y hay momentos que se nos hace difícil, ¿me entiende? Y es que así es la palabra de Dios, pues. Si la palabra de Dios no es para leerla, esa es para que confronte nuestra vida, cómo estamos viviendo. Si decimos que somos cristianos, que somos hijos de Dios, comportémonos y vivamos como tales, que no sea del diente al labio únicamente. Entonces, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Verso 28, y yo les doy vida eterna. Él nos ha dado vida eterna. Y no perecerán jamás. Por si no están suficientes con eso, les dice, yo les doy vida eterna
y todavía acaba de remachar, dice, y no perecerán jamás, y no morirán espiritualmente jamás, y no perderán su salvación, en otras palabras. Entonces, ¿qué más queremos oír, pues? Y no perecerán jamás. Y vuelve a, mire, 3 sellos para decirnos que no podemos perder la salvación. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Todos los hijos de Dios estamos guardados en las manos de Dios. Él nos tiene asidos. ¿Será posible que el diablo le vaya a llegar a arrebatar a un hijo de Dios a él? Imposible, hermano. Porque dice nadie, y nadie es nadie, las arrebatará de mi mano. Yo no sé, a mí me queda claro, yo no sé si entiendo mal esto o si lo estoy leyendo mal, pero si es así, hágamelo saber, hermano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿De acuerdo? Posible que a mí me las arrebaten, dice, pero hay otro que es mayor que mí, dice, y ese es mi Padre, y de él sin nadie se las va a arrebatar. Yo no entiendo cómo tiene Dios que hablarnos a nosotros si la palabra es clara, hermanos. ¿Cómo puede usted o alguien seguir pensando que la salvación se pierde? Entonces, si a usted se le pide razón de su fe, apréndase esto, hermano. ¿Sabe que hay veces cuando me ha tocado defender la razón de mi fe, hay alguien debate sin conocimiento y sin argumento bíblico? Y ya me ha dicho alguien, mire, me dice, espérese, voy a leerlo y voy a traerle escrito todo el por qué yo creo. Eso lo tiene que usted andar aquí, hermano. Porque usted va a debatir y va a presentar la razón de su fe, pero tiene que tener argumento bíblico. Ese es el detalle, usted tiene que saberlo. ¿Cuál es su doctrina? Qué lindo sería que todo el pueblo de Dios conociera estas verdades y las hiciera suyas, pero es lamentable, y lo digo, es lamentable, y con mi hermano Silvio hablábamos hace un par de días quizás al respecto, que muchas veces ni la iglesia conoce su doctrina. Y por eso es bueno que aquí se enseña mucho la palabra de Dios, hermano. Si aquí no aprende el que no quiere aprender, aquí no aprende el aragán nomás, porque enseñanza hay de sobra. Váyase a su casa así como los de Berea que seguían leyendo. Y eso es para el beneficio de uno, hermano. Mire qué lindo es cuando todo le queda claro a usted, cuando usted puede tener seguridad de lo que está hablando. Y para concluir, tengo un minuto todavía. Le dejo como tarea, váyase a Jeremías capítulo, eso lo hace en su casa, si quieren anotarlo, anótenlo, pero allá donde habla del nuevo pacto. Y por eso fue necesario un pacto nuevo, porque el antiguo era imperfecto, insuficiente, ineficaz. Capítulo 7 de Hebreos lo dice. Jeremías capítulo 31, verso 31 al 34, y también puede leer Hebreos capítulo 8, del verso 8 en adelante hasta el 13, que ahí termina el capítulo, y puede leer el capítulo 10 de Hebreos también, del verso 14 al 18. Ahí hay una verdad tan clara también, hermano, que le da seguridad de su salvación. Y desde el verso 14 en adelante dice que con un solo sacrificio hizo perfecto a todos los santificados. La próxima vez los vamos a leer los 7 versículos que siempre se los doy hacia la carrera, pero va a ver que no estoy inventando, todos están ahí en la Biblia. Le estoy hablando del verso 14 únicamente, que con un solo sacrificio hizo perfecto a todos los santificados. Y de esto da testimonio el Espíritu Santo, dice. Y el verso 18 dice, porque donde hay remisión de pecados, ya no queda más sacrificio por hacer. ¿Ya hubo remisión de pecados en nuestras vidas? ¿Sí o no? ¿Quién redimió nuestros pecados? Cristo. ¿Dónde los redimió? En la cruz del Calvario, ahí venció la muerte.
avergonzando a los principados y a las potestades, dice, los exhibió públicamente en la cruz del Calvario, dice Colosenses capítulo 2, versos 14 y 15. Si a alguien le redimió de pecado, a usted y a mí, ¿cómo es posible que sea necesario que usted y yo hagamos algo para redimir nuestros pecados? Es que la palabra es clara, hermano, solo basta con leerla. No es necesario ni de buscarle, por eso yo trato de no dar respuestas personales de voz de hombre, sino que sea la misma palabra la que responde. Que el Señor me los bendiga, mis amados hermanos. Esta es una enseñanza que a mí me fascina realmente, la palabra de Dios a mí me fascina. Yo tal vez les aburra a ustedes pero yo me emociono, hermano, y yo quisiera que esa emoción y esa pasión por saber más de Dios estuviera en cada uno de nosotros. Y ese es mi sentir, mi amado hermano. Perdone si le aburro, pero mi propósito es el mejor para con ustedes. Que aprendan, que aprendamos lo poquito que el Señor nos ha regalado, compartirlo con todos mis amados hermanos. Ese es el propósito. Y ese debe ser el propósito de todo ministro. Yo quisiera esta noche, voy a hacer un llamado solo de 1 minuto porque quisiera que mi hermano José Lemus se hiciera presente por aquí cerca porque tenemos una acción de gracia por este siervo, queremos orar por él. No vamos a decir cuántos, pero sí el Señor lo ha bendecido con 1 año más. Pero antes de ello quisiera hacer un llamado. Si hay alguien en este lugar que quiere recibir a Cristo, aunque yo sé que todos somos cristianos, no veo a nadie nuevo, pero quiere reconciliarse con Cristo esta noche, hágalo. Mañana puede ser demasiado tarde. Recuérdese que le fallamos a Dios con hablar, con oír, con pensar y hasta con soñar y hasta con un pensamiento. Hay alguien que quiere reconciliarse con Cristo y irse libre de cargas esta noche. Apartarse ese peso del pecado. No lo piense más, esto es de valientes. Pero si no hay nadie, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor me los bendiga. Hoy sí vamos a suplicarle a mi hermano José Lemus, y vamos a suplicarle al pastor también, y al hermano Silvio, y a los 3 varones, al hermano también allí, para que oremos por él y que la unción del Espíritu Santo caiga sobre la vida de este siervo. Y toda la iglesia, si puede ponerse de pie y dirigir sus manos hacia él en una oración de bendición y de acción de gracia por la vida de este siervo. Digámosle al Señor esta noche, mis amados hermanos, gracias te damos, Señor, por la vida de tu siervo Josué Lemus, Señor. Un siervo que dedica su vida a tu servicio, Señor. Úsalo, Señor, para tu gloria, Señor, en ese ministerio que tú lo has levantado, Señor. Dale gracias, Señor, día con día, Señor. Dale obediencia, Señor. Bendito Dios. Dale reverencia hacia ti, Señor. Lo ponemos en tus manos, Señor, porque yo sé que es instrumento útil en tus manos, bendito Dios. Bendícele con sabiduría, Señor. Bendícele con entendimiento, Señor. Bendice su vida, Señor. Bendice su hogar, Señor. Bendice su familia, bendito Dios. Su trabajo, Señor. Bendice su caminar, su salir y su entrar. Guárdalo, Señor. Lo deposito en tus manos de amor esta noche, Señor, para que seas tú su guía, Espíritu de Dios, para que seas tú su luz, Señor, y lumbrera su camino, Señor, para que nunca se aparte de ti, Señor, para que siempre esté pendiente, Señor, de guardar tus estatutos, Señor, y caminar como un hijo de Dios, bendito Rey. Esta noche te estamos dando gracias, Señor, por este año que le has permitido una vez más, Señor, darle vida, Señor. Bendito, Señor, ahí está tu siervo. Guárdalo en tus manos de amor, Señor.
Lo deposito, Señor, en tus manos, porque es el mejor lugar, bendito Rey. Bendice su vida, Señor. Bendice todo su caminar. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.